Hola, en este documento se desarrolla el funcionamiento del dominio digital dentro de la cadena de audio. El objetivo es explicar cómo una señal analógica procedente de un micrófono o de una fuente instrumental se convierte en datos digitales capaces de ser almacenados, editados y reproducidos mediante un sistema informático. También se revisan los principales sistemas de medición usados en entornos digitales y los protocolos de conexión más habituales en instalaciones de audio profesional. La finalidad es comprender el recorrido completo de la señal desde su entrada física hasta su tratamiento dentro del ordenador o de una red de audio. Conversión analógico-digital. La conversión analógico-digital, denominada ADC por sus siglas en inglés, es el procedimiento técnico mediante el cual una señal eléctrica continua se transforma en una secuencia de datos binarios. En otras palabras, el sistema convierte variaciones de tensión en información numérica formada por 0 y 1. Este proceso actúa como una interfaz entre dos dominios distintos. En el dominio analógico, la señal varía de forma continua siguiendo la oscilación de la presión sonora. En el dominio digital, esa misma información debe representarse con valores discretos para que pueda ser interpretada por procesadores, estaciones de trabajo de audio y dispositivos de almacenamiento. Para que la conversión sea válida, intervienen tres fases esenciales: muestreo, cuantificación y codificación. Muestreo consiste en capturar valores instantáneos de la señal analógica en intervalos de tiempo constantes. Cada captura recibe el nombre de muestra y representa el estado de la señal en un instante concreto. La frecuencia de muestreo indica el número de muestras que se registran por segundo y se expresa en hercios. Por ejemplo, en una sesión de audio configurada a 48 kHz se toman 48.000 muestras por segundo. En proyectos de mayor resolución también pueden emplearse valores como 82,2 kHz o 176,4 kHz, según las necesidades de producción. La elección de esta frecuencia está condicionada por teorema de Nikitz. Este principio establece que para reproducir una frecuencia sin errores, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima que se desea registrar. Como por ejemplo, si se pretende capturar contenido útil hasta 18 kHz, el sistema necesitaría una frecuencia mínima teórica superior a 36 kHz. Por seguridad técnica y compatibilidad profesional, se usaría normalmente una frecuencia de 48 kHz. Aliasing. Cuando el sistema no cumple el criterio de Nikitz, aparece el aliasing. Este fenómeno genera componentes espectrales falsas, es decir, frecuencias que no pertenecerían realmente a la señal original. El aliasing se produce porque el convertidor interpreta de forma incorrecta las frecuencias situadas por encima del límite que puede muestrear. Como consecuencia, aparecen artefactos audibles que deterioran la definición y la limpieza del audio. Para evitarlo, se coloca un filtro anti-aliasing antes del convertidor ADC. Su función es atenuar o eliminar las frecuencias superiores al límite permitido. Por ejemplo, en un sistema de 48 kHz, el filtro debe impedir que componentes ultrasónicas cercanas o superiores a 24 kHz lleguen al convertidor y generen plegamientos de frecuencia. Cuantificación. Después del muestreo, cada muestra debe recibir un valor numérico. Esta fase se denomina cuantificación y consiste en asignar cada muestra al nivel digital disponible más próximo. Un sistema digital no puede representar infinitos valores de amplitud, por lo que la señal se aproxima a una serie limitada de niveles. La precisión de esa aproximación depende de la profundidad de bits, también llamada resolución. A mayor número de bits, mayor cantidad de niveles de amplitud disponibles y, por tanto, representación más precisa de la señal. Por ejemplo, una resolución de 12 bits permite 4.096 niveles posibles. Con 20 bits se alcanzaría 1.048.576 niveles. Y con 24 bits se obtienen 16.777.216 niveles, valor habitual en grabación profesional. Rango dinámico y error de cuantificación. La profundidad de bits está directamente relacionada con el rango dinámico disponible. De forma aproximada, cada bit añade alrededor de 6 decibelios de margen dinámico.
Por ello, una grabación a 20 bits puede alcanzar aproximadamente 120 decibelios de rango dinámico teórico, mientras que una de 24 bits puede superar los 140 decibelios teóricos. No obstante, la cuantificación introduce una diferencia inevitable entre el valor real de la señal analógica y el valor digital asignado. Esta desviación recibe el nombre de error de cuantificación. Cuando la señal tiene un nivel muy bajo, el error puede hacerse más perceptible y provocar una distorsión poco natural. Este problema es especialmente importante en pasajes silenciosos, con la de reverberación o grabación con gran detalle dinámico. Dithering. El dithering es una técnica utilizada para reducir la percepción del error de cuantificación. Consiste en añadir una cantidad mínima de ruido aleatorio antes de realizar la cuantificación final. Aunque pueda parecer contradictorio añadir ruido a una señal, este procedimiento reparte el error de manera más uniforme y evita que se perciba como una distorsión dura o repetitiva. Por esta razón, se aplica con su frecuencia al reducir la resolución de un archivo, por ejemplo, al pasar una mezcla de 24 bits a 16 bits para su distribución. Codificación. La codificación es la fase final del proceso ADC. En ella, los valores obtenidos tras la cuantificación se convierten en secuencias binarias formadas por 0 y 1. Estos datos digitales pueden almacenarse en formatos de audio sin compresión como WAV o AIF, o ser procesados posteriormente mediante un DAW. Gracias a la codificación, la señal queda preparada para editarse, copiarse, transmitirse o reproducirse en sistemas digitales. Medidores de señal en el dominio digital. Una vez que la señal ha sido convertida a formato digital, es necesario controlar sus niveles para mantener la calidad técnica del audio. La medición permite evitar saturaciones, conservar márgenes de seguridad y ajustar la sonoridad de acuerdo con el destino final del contenido. Escala dBFS. En el dominio digital se utiliza la escala dBFS, abreviatura de Decibel Full Scale. A diferencia de los sistemas analógicos, esta escala tiene un límite máximo absoluto, 0 dBFS. Ninguna señal digital puede superar este punto sin generar distorsión. Por esta razón, los niveles de trabajo se expresan normalmente con valores negativos. Por ejemplo, una señal con picos a menos 10 dBFS todavía conserva margen antes de llegar al máximo digital. Clipping digital. El clipping digital aparece cuando una señal intenta sobrepasar los 0 dBFS. En este momento, las crestas de la onda se recortan de forma abrupta porque el sistema ya no dispone de más valores para representar la amplitud. El resultado suele ser una distorsión muy evidente, agresiva y poco musical, a diferencia de algunas saturaciones analógicas, que pueden producir una comprensión más progresiva. El clipping digital genera artefactos duros y debe evitarse durante la grabación, mezcla y masterización. Peakmaster. El Peakmaster es un medidor orientado a detectar los picos instantáneos de la señal. Su tiempo de respuesta es muy rápido, por lo que se permite observar transitorios breves y prevenir sobrecargas antes de que se produzca el clipping. Es especialmente útil para controlar golpes de percusión, consonantes explosivas en voz o ataques muy marcados de tono. Sin embargo, no describe con precisión la sensación de volumen que percibe el oyente. RMS Meter. El RMS Meter calcula un valor medio relacionado con la energía eficaz de la señal. Su lectura es más lenta que la de un medidor de picos, pero representa mejor la potencia sonora sostenida. Por este motivo, resulta útil en mezcla, control dinámico y comparación de niveles entre países. Una señal con picos moderados pero RMS alto se recibirá normalmente más presente con otra con picos elevados por poca energía media. Boometer digital. Boometer digital reproduce el comportamiento del medidor BV analógico tradicional. Tiene una respuesta más lenta y estable, por lo que resulta cómodo para evaluar niveles medios de forma musical. Aunque no es el medidor más preciso para detectar picos, sigue siendo una referencia práctica en producción musical, especialmente a ajustar ganancias, buses y niveles generales de mezcla. ppm Meter. El ppm o Peak Program Meter combina una recreación rápida con una visualización más estable que la de un medidor de pico instantáneo.
Por ello se utiliza una frecuencia en radio, televisión y en entornos de broadcast. Su ventaja principal es que permite controlar los niveles de programas sin que la lectura resulte excesivamente nerviosa, facilitando una supervisión clara durante emisiones y producción en directo. Loudness Meter. El Loudness Meter mide la sonoridad percibida mediante unidades LUFS. Este tipo de medición limita al pico máximo, sino que analiza cómo el oído humano interpreta el volumen a lo largo del tiempo. Las plataformas de distribución y emisión utilizan referencias de loudness para normalizar el volumen entre contenidos. Por ejemplo, una mezcla destinada a difusión online podría prepararse alrededor de menos 16 LUFS integrados dependiendo de los requisitos de energía. Headroom y Through Peak. El headroom es el margen de seguridad entre el nivel de trabajo de una señal y el punto de clipping digital. Mantener este margen evita saturaciones inesperadas durante el procesamiento. En una sesión de mezcla es habitual reservar espacio dejando los picos por debajo del máximo digital. Por ejemplo, se puede trabajar con picos principales entre menos 12 dBFS y menos 4 dBFS, según el tipo de material y el flujo de trabajo. El True Peak mide los picos reales que pueden aparecer entre dos muestras consecutivas. Estos picos intermuestras pueden provocar distorsión al convertir, comprimir o reducir el archivo. Por eso, en una vez exportación final se suele dejar un límite de seguridad, por ejemplo, alrededor de menos 1 dBpt. Conexiones en el dominio digital. En los sistemas actuales de audio, la información digital puede circular entre interfaces, ordenadores, conversores, mesas digitales, procesadores y redes de distribución. Para ello se emplean conexiones y protocolos diseñados para conservar la integridad de los datos y la sincronización temporal. Flujo de señal en un interface de audio. En un interface de audio, el recorrido comienza en una fuente sonora, normalmente un micrófono o instrumento. La señal entra en el preamplificador, donde se ajusta la ganancia para obtener un nivel adecuado, sin ruido, sin exceso ni saturación. A continuación, la señal llega al convertidor analógico digital. Ahí se transforman los datos binarios mediante muestreo, cuantificación y codificación. Después, la información digital se envía al ordenador mediante USB, Thunderbolt, PCLE u otros sistemas de comunicación. Todo este proceso necesita sincronización mediante un reloj digital o master clock. Este reloj determina el momento exacto en el que se toman las muestras y evita errores temporales como tijera o desajustes entre dispositivos. Buffer de audio. El buffer es una memoria temporal que almacena pequeñas porciones de audio mientras el procesador realiza los cálculos necesarios. Su tamaño influye directamente en la latencia y en la estabilidad del sistema. Un buffer pequeño, por ejemplo, de 64 o 128 muestras, reduce la latencia y resulta adecuado para grabar voces o instrumentos escuchándose en tiempo real. Sin embargo, exige más trabajo al procesador y puede provocar cortes si el ordenador no tiene suficiente capacidad. Un buffer grande, por ejemplo, de 512 o 1024 muestras, aumenta la latencia, pero mejora la estabilidad durante la mezcla, edición con muchos plugins o sesiones con gran número de pistas. Por eso se debe ajustar el tamaño del buffer según la tarea que se esté realizando. Drivers de audio. La comunicación entre la interfaz y el software se realiza mediante drivers o controladores de audio. Estos controladores permiten que el sistema operativo y el DAW gestionen entrada, salida, frecuencia de muestreo, tamaño de buffer y sincronización. ASIO es uno de los controladores más usados en entornos profesionales porque ofrece baja latencia y acceso directo al hardware. También existen otro tipo de sistemas de gestión de audio que permiten enrutar señales y configurar distintos dispositivos dentro del entorno digital. Protocolo estéreo. Entre los protocolos digitales de 2 canales destaca el ASEU y SEPDIF. Ambos transmiten un audio digital estéreo, pero están orientados a ámbitos distintos. ASEU es el estándar profesional. Utiliza normalmente conector XLR, señal balanceada e impedancia característica de 110 ohmios. Su diseño permite una transmisión robusta, adecuada para estudios, escenarios y sistemas profesionales. SPDIF es una versión más habitual en los equipos domésticos o semiprofesionales. Puede funcionar mediante un cable coaxial con conectores RCA o mediante fibra óptica con conectores Toslink. Se utiliza en reproductores, interfaces y algunos procesadores digitales.
Protocolos multicanal. Cuando es necesario transportar muchos canales de audio, se emplean protocolos multicanal. Uno de los más conocidos es el ADAT, que transmite audio digital mediante fibra óptica. Por ejemplo, un puerto ADAT puede transportar hasta 8 canales a 44,1 o 48 kHz. Con 2 puertos, una interfaz podría recibir hasta 16 canales en esa frecuencia. MADI es otro protocolo profesional de mayor capacidad. Está pensado para instalaciones con mucha entrada y salida, como estudios grandes, unidades móviles o sistemas de broadcast. Puede transportar decenas de canales a través de una sola conexión y cubrir distancias superiores a las de muchas conexiones convivenciales. Dante es actualmente uno de los sistemas más extendidos en redes de audio profesional. Utiliza infraestructura Ethernet para enviar audio digital a través de redes informáticas estándar. Gracias a este sistema se pueden distribuir grandes cantidades de canales entre mesas, escenarios, ordenadores y procesadores con una configuración muy flexible. Y hasta aquí la explicación del dominio digital. Muchas gracias por vuestra atención.